Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Es un hermoso privilegio poderles saludar y compartir con ustedes el estudio de la palabra del Señor. Voy a invitarles a que busquen en sus Biblias el segundo libro de Reyes, capítulo número 5. Vamos a leer la palabra del Señor del versículo número 1 al versículo número 3. Nuestro tema en esta mañana es: la obediencia es necesaria para ser bendecidos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre de Jesucristo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. El versículo para memorizar es el versículo número 13, que dice de la siguiente manera: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Segundo de Reyes 5:13. Vamos a repetir una vez más. Dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo número 13. Dijimos que nuestro tema es: la obediencia es necesaria para ser bendecidos. El pasaje que estamos leyendo es un pasaje muy conocido. Y durante esta semana hemos refrescado nuestra memoria leyendo este mismo capítulo 5 en 3 diferentes versiones. El día lunes y martes leímos en la versión Reina Valera 60, el miércoles y jueves en la traducción del lenguaje actual y el viernes y sábado en la versión Dios habla hoy. Entonces estamos familiarizados con el pasaje y vamos a introducirnos de la siguiente manera. La experiencia transformadora de Naamán es una lección práctica para quienes buscamos a Dios. El versículo número 1 dice: era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima. Su grandeza se veía opacada por una enfermedad que era incurable por los medios humanos. Y dice la palabra del Señor que en la última parte del versículo 1, que era leproso. La lepra en las Escrituras es figura de pecado y solo Dios puede curar el pecado y salvar al pecador. Naamán, sin duda alguna, trató de curar su enfermedad y probablemente trató de encubrir su enfermedad. Así también el pecador trata en vano con su pecado, pero solamente Jesucristo puede limpiar espiritualmente a quienes confían en Él. Dios tenía un plan no solo para sanarlo físicamente, sino que para que él tuviera una experiencia genuina con Dios, la que lo transformó interiormente. Vamos de lleno al estudio de la palabra del Señor. Ahí en los primeros 3 versículos que leímos vamos a encontrar una aplicación especial para su vida y para mi vida, querido hermano. Dice la palabra del Señor allí en el versículo número 3: esta dijo a su señora. ¿Quién es esta? Dice el versículo número 2: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha
que estaba siendo esclavizada, estaba siendo obligada a trabajar, esta muchacha conocía al Dios de Israel y quiso compartir no solamente con aquellas personas, quiso compartir con cualquiera que ella tenía la oportunidad ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación. Algo interesante es que el nombre de la muchacha ni siquiera se mencione, ¿sí? Y podemos notar, hermanos, que esta muchacha no solamente había oído hablar del Dios de Israel, sino que ella tenía una relación íntima con el Dios de Israel, porque dice, porque la palabra del Señor nos enseña allí, en esos versículos, que esta muchacha no guardaba ningún rencor contra Naamán y contra los sirios, a pesar de que ella estaba cautiva allí en la tierra de Siria. Sin importar sus circunstancias, ella viene y transmite el mensaje que la gente necesita escuchar. El mensaje probablemente fue malinterpretado y tomó un giro político y diplomático, pero a pesar de eso, ella no cayó el mensaje. Ella estuvo dispuesta a aprovechar las oportunidades para poder compartir ese mensaje de esperanza, de fe, de salvación. Vale la pena que usted y yo, hermanos, sin importar cuáles sean las circunstancias en las que nos encontremos, seamos capaces de poder compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el mensaje de salvación que puede alcanzar al más necesitado. Naamán confiaba en su poder y en sus recursos. Dice el versículo número 4 y 8, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. La palabra del Señor nos narra allí que Naamán, cuando supo que había una posibilidad de curarse, él preparó algunas cosas. Dice el versículo número 5, lo que él preparó, dice, llevando consigo 10,000 talentos de plata. Dicen los estudiosos de la Biblia que el equivalente a esos 10,000 talentos de plata es de $20,000. Y dice también, y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Las 6,000 piezas de oro son equivalentes a $60,000. Es decir, que él vino, tomó posiblemente de su caja fuerte $80,000 y por si eso fuera poco, 10 trajes Christian Dior, y dice que decidió ir a aquel lugar en donde estaba la posibilidad de ser curado. Él veía ese posible milagro, esa posible sanidad como un negocio. Es triste que hay muchos hoy día que ven el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo también como un negocio. Lo interesante que podemos ver es que este hombre sabía
que tenía la necesidad de ese milagro, él sabía que tenía la necesidad de ser sanado y decidió ir al lugar. No solamente supo que había la posibilidad y se preparó materialmente, sino que hizo una segunda cosa. Dice, en lugar de consultar él a la sirvienta o en lugar de ir y tratar de hablar con el profeta de Dios, él vino y llegó y habló con su señor el rey, con el rey de Siria. Así también muchas veces nosotros hacemos o vemos a la gente hacer. En lugar de venir y consultar con la palabra del Señor, porque lleva tiempo, porque lleva trabajo, vamos o vemos a la gente ir y consultar en donde no hay esperanza, en donde no hay palabra de Dios, y sin duda alguna no van a llegar a un buen camino.